Hola, hoy vamos a ver el análisis y simulación de un filtro pasivo pasa-baja de primer orden. Esto para ejemplificar la gráfica del dominio de la frecuencia. Mm, Consta de un resistor y un capacitor, un voltaje de entrada en el dominio del tiempo y un voltaje de salida en el dominio del tiempo. Lo primero que deben de hacer es identificar los nodos. Tenemos un nodo que va a ser el del voltaje de entrada, otro nodo que es el del voltaje de salida y otro nodo que va a ser el que está conectado a la tierra. Después de esto vamos a dibujar las corrientes. Tenemos una corriente que pasa por el resistor y una corriente que pasa por el capacitor. Si recuerdan bien la ley de corrientes de Kirchhoff, la suma de las corrientes que entran en un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo. En este caso vamos a analizar este nodo. Entra la corriente IR y sale la corriente IC. Por lo tanto, nos va a quedar que IR es igual a IC. Luego aplicamos ley de Ohm. Eh, Vamos a tener que esa corriente IR va a ser igual a voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre la resistencia. Y esto es igual a la corriente que pasa por el capacitor. En este caso, recuerden que la corriente que pasa por el capacitor va a ser igual a la capacitancia derivada de la diferencia de potencial en el capacitor. En este caso va a ser V0 de T menos los 0 volts. Por lo tanto, va a ser solamente V0 de T, que es el voltaje de salida derivado del tiempo. Este término lo pasamos multiplicando y nos va a quedar V de T menos V0 de T igual a RC derivada del tiempo de, vamos, falta un paréntesis, V0 de T. Si aplicamos la transformada de Laplace para condiciones iniciales igual a 0, vamos a pasar todo esto al dominio S. Por lo tanto, nos va a quedar voltaje de entrada en el dominio S menos voltaje de salida en el dominio S. Y esto va a ser igual a RC por S, voltaje de salida en el dominio S. Lo que nos interesa es obtener la función de transferencia, que va a ser igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Este término está restando, lo pasamos sumando y factorizamos el voltaje de salida. Vamos a tener VDS igual a RCDS más 1 y voltaje de salida. Todo este término está multiplicando, lo pasamos dividiendo y nos va a quedar que V0 de S es igual a VI de S sobre RCDS más 1. Y este término está multiplicando, lo paso dividiendo. Bueno, para que lo vean mejor, voy a poner V0 de S es igual a 1 sobre RCDS más 1. Todo eso lo multiplica el voltaje de entrada. Ahora sí, se ve mejor. Todo este término está multiplicando a este término, lo paso dividiendo y tenemos V0 de S sobre VI de S, y esto es igual a 1
RCDS más 1. Esto es la función de transferencia o ganancia, que va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada y se representa como H. HS es igual a 1 RCDS más 1. Ahora, dividimos tanto numerador como denominador sobre RC para dejar este término S solito y vamos a obtener HDS igual a 1 RC sobre S más 1 RC, donde esa R1 sobre RC va a ser WDC y WDC es la frecuencia angular. La frecuencia angular no es más que 2pi frecuencia de corte igual a 1 RC. Y para saber la frecuencia de corte solamente la despejamos de la ecuación anterior. Tenemos que la frecuencia de corte es igual a 1 2pi RC. ¿Sale? Esta es nuestra frecuencia de corte. Y nuestra función de transferencia queda HDS WC sobre S más WC. Sabiendo la frecuencia de corte podemos hacer ya nuestro diseño del filtro. Recuerden que al ser pasivo no va a amplificar la señal de entrada, solamente va a filtrarla. Ya cuando veamos filtros activos, pues vamos a utilizar amplificadores operacionales y aparte de filtrarla, pues se le va a dar una cierta ganancia. Voy a borrar. Tenemos que nuestra frecuencia de corte es igual a 1 2pi RC. Ahora vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer una gráfica. Tenemos que nuestro comportamiento de un filtro baja, va a ser así. Tenemos 0 frecuencia y la ganancia. Y en el 70.7% de esa ganancia tenemos nuestra frecuencia de corte en esa intersección. En este caso nuestro ancho de banda es de 0 a la frecuencia de corte y por arriba de la frecuencia de corte se eliminan las señales. Si quieren diseñar un filtro que solo deje pasar señales entre 0 y 1 kHz, nuestra frecuencia de corte va a ser igual a 1 kHz. Y sustituimos eso igual a 1 2pi RC. Y deben de proponer un valor ya sea del resistor o del capacitor. Siempre recomiendo el del capacitor ya que hay menos valores comerciales. Lo pueden poner a 10 microfaradios y despejan la resistencia de esta ecuación y vamos a tener que la resistencia va a ser igual a 1 sobre 2pi de la frecuencia de corte por C y sustituimos valores y nos va a quedar 1 sobre 2pi 1000 Hz, que son los kilos, por 10 por 10 a la menos 6 faradios.
y eso nos da 15.91 ohms. Por lo tanto, nuestro filtro quedaría como voltaje de entrada en el dominio del tiempo, un resistor de 15.91 ohms y un capacitor de 10 microfaradios. Bueno, ya tenemos nuestro filtro diseñado. Ya sabemos que va a filtrar señales por arriba de 1 kHz. Sabemos los valores del resistor y del capacitor. Nos falta simular. Bueno, estamos en la parte de la simulación. Creamos un nuevo proyecto. Nos vamos a nuestra parte donde buscamos los componentes. Le ponemos R y elegimos R analógica. Y colocamos nuestro componente. Le damos escape. Luego buscamos C. También vamos a utilizar el capacitor analógico. Y le damos a la tecla R para rotar el componente. Y nos falta buscar nuestra fuente. En este caso vamos a usar una fuente que es VAC, que se utiliza para hacer los análisis en el dominio de la frecuencia. Recuerden que para el dominio del tiempo utilizamos una onda VSIN. En este caso no. Tecleamos W y empezamos a conectar nuestros componentes. Luego tecleamos G y elegimos nuestra tierra. Escape, W. Conectamos nuestros componentes. Voy a dejar un bol de amplitud a la señal de entrada. Ahí va a depender de qué amplitud tenga su señal de entrada, ¿no? Voy a hacer el ejemplo con un bol. Después nos falta un marcador para censar el voltaje de salida. Lo conecto. Y escape W y conecto nuestra salida. Le cambio el nombre, le voy a poner Vout. Nos falta cambiar el valor del resistor, nos quedó 15.91 ohms. Va a variar un poco porque van a tener que buscar un valor comercial para ese resistor, un valor lo más cercano posible, o poner un potenciómetro o hacer conexión en serie paralelo para obtener ese valor. El valor del capacitor era 10 microfaradios. Ahora nos vamos a nueva simulación. Pueden poner Sim2, Sim3, ya depende de ustedes. Nos abre una nueva ventana y recuerden que siempre han hecho simulaciones en el dominio del tiempo por lo regular, que es dominio del tiempo transitorio. Pero ahora vamos a hacer una simulación que es un barrido en AC. La seleccionan y vamos a hacer la lineal. Se puede cambiar ya cuando tienen su gráfica en la simulación. Frecuencia de comienzo. Nunca empiecen con 0, les va a marcar un error. Empiecen con un valor pequeño, en este caso son 0.00001. Una frecuencia final. Nuestra frecuencia de corte es de 1 kHz, pero necesitamos ver cómo va bajando toda la gráfica.
Luego le voy a poner 5 veces más la frecuencia de corte, es decir, 5000. ¿Y cuántos puntos? Le voy a poner 1000 para que no tarde mucho la simulación. Aplicar, aceptar y corremos nuestra simulación. Nos sale una nueva ventana y nos vamos a añadir trazo y buscamos voltaje de salida y ya nos sale nuestra gráfica. En este caso está en escala lineal, el eje horizontal y el vertical. Eh, si le dan aquí, nos va a poner el eje X en logarítmico. Es bueno porque se puede apreciar de mejor forma dónde está la frecuencia de corte. Le voy a dar clic y ya nos sale nuestra gráfica en escala logarítmica en el eje X. Recuerden que nuestra frecuencia de corte, a ver, vamos a ver si puedo. Vamos a cambiar el color de la gráfica y a ponerla un poco más ancha. Ahí está, ya se ve mejor nuestra gráfica. Recuerden que nuestra frecuencia de corte debe estar en 0.707 o el 70.7%. En este caso, como utilizamos una fuente de 1 volt, pues debe estar en 0.707. Y acá están los 7 volts, los 0.7 volts. Si siguen, donde se intersecta, les da aproximadamente el 1 kHz. Es decir, que está bien diseñado nuestro filtro. Bueno, por mi parte es todo. Gracias.